Hola, ¿cómo están? Bueno, en este caso vamos a iniciar con los teoremas de integración. El primer teorema que vamos a ver es el teorema de Green, que es uno de los teoremas que conjuga integrales de línea con integrales dobles. Y vamos a ver de qué se trata. Entonces, vamos a ver un poco, vamos a ver el enunciado y vamos a ver el tema de la orientación para la integral de línea en este caso y algunos ejemplos. Entonces, vamos directamente con el enunciado. Si yo tengo una región D plana en R2 de tipo 3, o sea que la puedo expresar como de tipo 1 o de tipo 2, y se hace su curva frontera, ¿sí? Su frontera. Y de modo que la curva es, o sea, su frontera es una curva simple y regular a trozos. Recuerdo lo que es ser simple. Simple es que no se cruza a sí misma, ¿sí? Y regular es que la puedo parametrizar con una parametrización que no se detenga en ningún punto, o sea, cuya derivada sea distinta de cero, ¿sí? Es más, bueno, sí, no voy a seguir indagando sobre esto, pero ya saben lo que es ser simple y regular. Y si no, pueden dirigirse a la clase de curvas en la que trabajo este tema. Entonces, si F es un campo definido sobre la región y a R2, o sea, un campo vectorial que va de R2 a R2, o en particular de D a R2, ¿sí? Y fíjense que tiene como primer componente una función P y como segunda componente una función Q. P y Q son funciones escalares, ¿sí? Y es un campo C1 en todo D, o sea que P y Q son funciones C1 en todo D, ¿sí? Entonces, la integral de línea sobre la curva, ahora voy a decir en el sentido positivo, orientada positivamente, ahora vamos a explicar un poco qué es eso, es igual a la integral doble de esta función. Esta función es la derivada parcial de la segunda componente de f con respecto a x menos la derivada parcial de la primera componente de f con respecto a y. ¿Sí? Esto me da una nueva función y a eso le calculo la integral doble sobre la región D. Entonces, esto me relaciona, como les decía hace un ratito, una integral de línea, ¿sí?, con una integral doble, donde esta orientación, que yo la anoté acá como positiva, quiere decir que la curva está recorrida en sentido antihorario, ¿sí? O visto de otro modo, si yo camino por la curva, ¿sí?, en el sentido que me proponen, la región, ¿sí?, debe quedar siempre hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo de una región D y su curva frontera. Fíjense, la curva frontera es el borde, ¿sí?, es una unión de curvas simples y regulares, ¿sí? Y está orientada positivamente, porque si yo camino, ¿sí?, en el sentido que me propone recorrido, siempre la región me queda a la izquierda, ¿sí? Esto se dice muchas veces antehorariamente. Lo que pasa es que antehorariamente siempre sugiere como que estoy hablando de una circunferencia, de una elipse, y no necesariamente, como pasa acá, es el caso, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver con ejemplos. Antes de ir a los ejemplos, voy a mencionar algo sobre la demostración. La demostración de este teorema no es muy dificultosa. Yo no la agregué en este video porque sí le agrega un montón de tiempo a estos videos, y bueno, no es la intención de tenerlos mucho más tiempo y distraerlos, pero sí la pueden consultar en el libro de Madsen y Tromba y en cualquier libro de cálculo vectorial. Bien, entonces, vamos a hacer este primer ejemplo. Tomemos esta curva dada por la unión de las curvas y igual x e y igual x al cuadrado, siempre que x esté entre 0 y 1. Calcular la integral de línea si f es esta función. Fíjense, primera componente, e a la x al cuadrado menos coseno de x al cuadrado más x por y. Acá x al cuadrado está dentro del coseno. Y la segunda componente, o sea, esta sería la p y esta sería la q,
logaritmo, la Q es logaritmo de I al cuadrado más 1 menos I, con C orientada antihorariamente. Entonces, lo primero que uno tiene que ver es quién es la región, ¿sí? Primero, ¿quién es la curva? Fíjense que lo que me están pidiendo es una integral de línea y lo que nosotros vamos a hacer es ver, lo que vamos a terminar haciendo es utilizando el teorema, aplicando el teorema de Green. Pero en principio no me dice use el teorema de Green, ¿sí? Podría haber un ejercicio eventualmente que me pida usar el teorema de Green, pero no se va a presentar así necesariamente, ¿sí? Entonces, la curva, fíjense, I igual X es la identidad, ¿sí? Entre 0 y 1 es este segmentito, ¿sí? Y X al cuadrado, I igual X al cuadrado es la parábola, ¿sí? La porción de parábola entre 0 y 1. Que entre 0 y 1 la parábola es más chica que el segmento, mejor dicho, la parábola está por abajo del segmento, ¿sí? Y se unen en 0, 0 y en el 1, 1, ¿sí? Entonces, antihorariamente, bueno, será este el sentido propuesto, ¿sí? Que voy, o sea, cuando voy por X al cuadrado subo y cuando vuelvo por, la identidad bajo, ¿está bien? Entonces, esa va a ser la orientación, fíjense que orientada antihorariamente, primero, la curva me va a determinar, vamos a ver que la curva es cerrada y que me va a determinar una región, y que si yo quisiera calcular, antes de ir a lo de la región, si yo quisiera calcular la integral de esto, ¿sí? Así de una, podría intentar hacerlo, sería tratar de parametrizar esto, que no es difícil, o sea, lo que tendría que hacer es calcular dos integrales, ¿sí? La primera parametrizando, a ver, aquí, o sea, para el caso este, lo que yo tendría que hacer, si quisiera calcular, tendría que agarrar una alfa 1 de t, que sea tt, ¿sí? Con t entre 0 y 1, y hacer f de tt, o sea, de alfa 1, por la derivada de esto, que es el 1, 1. ¿Sí? Entonces tendría que evaluar a todas las funciones en esto. Fíjense que la función no es muy bonita, ¿sí? Porque acá me va a quedar e a la t al cuadrado, por ejemplo. Y no va a desaparecer, ¿sí? Y esto va a estar multiplicado por 1, o sea que me va a quedar todo esto, va a quedar bastante feíto. Independientemente ni siquiera ni siquiera me voy a demorar en fijarme el tema de la orientación, pero por ejemplo para la primera parte sería esto, o sea, la curva, la integral que yo quisiera, ¿sí? Orientada positivamente, sería la integral sobre la curva 1, la curva 1 sería esta, ¿sí? De f, más la integral sobre la curva 2 de f. Esta sería la curva 2. Y fíjense que si esta está orientada positiva, esta va para abajo, que sería la recta, y en la otra iría para arriba, ¿sí? Entonces esas serían las dos orientaciones. Ni me voy a esforzar en ver si esto preserva o no, solamente voy a mencionar que para la alfa 2, una parametrización posible sería tt cuadrado con el mismo tt cuadrado con el mismo t, entre 0 y 1. Y cuando yo hago f de la parametrización de tt cuadrado, queda por el 1, 2t, queda peor todavía que esta integral, ¿sí? Porque la función es jodida. Entonces, ahí está entonces, tengo que dos integrales difíciles de calcular, ¿sí? Eso es lo que quería que se viera. Entonces, lo que sí puedo ver es que la curva es unión, como dijimos, es unión de dos curvas, o sea, es unión del segmento y del arco de la parábola, ¿sí? Y es una curva cerrada, ¿sí? Pero f se ve difícil de integrar. Y es cerrada y encierra a esta región D, ¿sí? Que es esta como sonrisita de costado. Y esa región la puedo describir
de un modo relativamente sencillo porque puedo decir, por ejemplo, que x va entre 0 y 1 e y va entre la parábola y el segmento. Entonces, x va entre 0 y 1 e y va entre x al cuadrado, que sería la parábola, y el segmento que es y igual a x, ¿sí? Entonces, la descripción la tengo relativamente sencilla de esta región, ¿sí? No, no hace falta, o sea, está descrita como de tipo 1. Obviamente la puedo pasar como de tipo 2 porque la puedo separar en dos. No lo voy a hacer. Es una región de tipo 3 o unión de, ya que se puede describir como de tipo 1 o unión de tipo 2, ¿sí? Además, la curva está orientada positivamente, o sea, la curva de la que D es la que es frontera de D, la original, la que quiero calcular la integral. Lo que estoy haciendo acá, fíjense, es chequeando las hipótesis del teorema de Green. ¿Cuáles eran las hipótesis? Tener una región de tipo 3 y una curva que sea su frontera, simple, regular a trozos, ¿sí? Con orientación positiva, ¿sí? Y que el campo sea C1. Esas son las hipótesis. Entonces, dijimos, la curva C es cerrada, simple, es borde de la región D, que es de tipo 3, C está orientada positivamente, y el campo es un campo C1, ¿sí? Por tener componentes que son a su vez funciones C1 en R3. Fíjense que el campo no tiene ningún problema en ninguna de las componentes, ¿sí? Acá fíjense que el logaritmo está definido para todo XY, ya que nunca se hace cero el argumento. Entonces, esto lo puedo derivar parcialmente por regla y esto también, así que, y las derivadas van a ser también funciones continuas, entonces por eso es C1. Y entonces se puede aplicar el teorema de Green, estamos en las condiciones. Entonces, la integral que yo quiero, ¿sí? Que es la que me pide el ejercicio, va a ser igual a una integral doble. Y vamos a ver que esta integral doble, en este caso, es más sencilla. ¿Sí? En muchos de los casos que vamos a ver va a convenir calcular esto antes que esto. De hecho, esto acá es imposible, ¿sí? Entonces, recuerden, P es la primera coordenada de F y Q es la segunda, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es P y esto es Q. Entonces, si yo derivo a P, a ver cuál tengo que hacer primero, Q. A Q con respecto a X me da ceros, porque nada de esto tiene X, entonces todo es constante. Y cuando derivo a P con respecto a Y, esto es constante y esto me sobrevive solo derivar a X por Y con respecto a Y me sobrevive una X. Entonces, fíjense que me queda, este me da 0 y este me da X, entonces me queda 0 menos X menos X. O sea que me queda integral sobre región D a menos X y una región que ya tengo descripta. ¿Sí? Entonces, esto es muy sencillo, es la integral esta que yo quiero de línea, se calcula por medio de esta integral doble, que ya tengo los límites, x entre 0 y 1 e y entre x al cuadrado y y de esta función. Sí, acá saqué el signo. Entonces, integro primero, así como está descrita la región, integro primero con respecto a y, ¿sí? Eso, ojo, siempre como me convenga según cómo tengo descrita la región. Si no, si quiero cambiar el orden, tengo que cambiar la descripción. Entonces, integro con respecto a y, esta función me queda x por y, ¿sí? Con y entre x al cuadrado y x. Entonces me queda, cuando evalúo en x me queda x al cuadrado, y cuando evalúo en x al cuadrado me queda x cubo, ¿sí? Y se restan. Entonces me queda x cubo, x cuadrado menos x cubo. Recuerden que el menos ya lo había sacado. Y ahora integro con respecto a x, o sea que es que x cubo sobre 3 menos x cuarta sobre 4 con x entre 0 y 1. El menos sigue afuera. Entonces es un tercio menos un cuarto, ¿sí? Que me da un doceavo, pero con el signo menos de acá me queda menos un doceavo. Entonces esta integral era sencilla de calcular, sin embargo esta era imposible. ¿Sí? Entonces acá se ve con un ejemplo la utilidad del teorema de Green. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo tengo una circunferencia de radio 2 y centro en el 0,1 orientada horariamente y quiero calcular una integral de línea sobre esta curva de esta función. Fíjense que también se trata de una función bastante pesadita, ¿sí? Porque tengo, por ejemplo, acá coseno de x a la séptima, ¿sí? Y si tengo que integrar esto,
por ejemplo, si tuviera que hacer, si tuviera que parametrizar a una circunferencia, no es difícil, ¿sí? Acá está la circunferencia de radio 2 y centro 0,1, ¿sí? Se describe así, ¿no? Como x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual... acá es igual 2, ¿sí? Acá hay un errorcito, no sé si... No, me parece que el resultado está bien, lo único que acá en el grafiquito puse una circunferencia unitaria. Bueno, sería igual a esta, pero con el radio más grande, ¿no? De radio 2. Entonces, de vuelta, parametrizar esto, recuerden que una circunferencia la puedo parametrizar de varias maneras, pero estoy segura que va a quedar jodida calcular la integral así nomás, ¿sí? Entonces, para que quede claro, porque ahí si no va a quedar un poco confuso, no, acá en este caso es igual a 4, ¿sí? Es igual a, o sea, queda x cuadrado, la otra parte estaba bien, y menos 1 al cuadrado igual a 2 al cuadrado, o sea, el radio al cuadrado, ¿sí? Entonces esta, por ejemplo, muchas veces se puede parametrizar como coseno de t, ¿sí? Con el 2, con el radio fijo, y igual a 2 seno de t más 1, ¿sí? Si se acuerdan de la parte de cómo parametrizar. Entonces, imagínense, ¿sí? Poner esto acá y poner esto acá, ¿sí? Es una locura. Y encima, si armo una parametrización así, después tengo que multiplicar a esto por las derivadas de esto. Entonces se complica, ¿no? Y entonces, claramente se trata de una curva cerrada, ¿sí? Y la región encerrada es un disco cerrado, es una región de tipo 3. El campo es C1 en todo R3, fíjense que se trata de composiciones de exponenciales y trigonométricas, así que es todo C1. En R2, no en R3, en R2. Pero C no está orientada positivamente, o sea, lo que me piden es al revés, es orientada horariamente. Fíjense que acá está graficada la orientación, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, en realidad lo que puedo hacer es plantear el teorema de Green con la orientación correcta, con la orientación positiva, y después, ¿yo qué relación tenía con una integral, una integral de línea orientada en un sentido y en otro? Tenía solamente un signo de diferencia. Entonces, si yo calculo con el teorema de Green la integral sobre la curva orientada positivamente, después, para la que no está orientada positivamente, solo tengo que cambiarle el signo. Entonces es bastante sencillo. Entonces, el teorema de Green se puede aplicar para el caso con la orientación correcta, o sea, la orientación positiva, antihoraria, ¿sí? Si yo calculo las derivadas, ¿sí? De la segunda componente y de la primera, fíjense, de la segunda componente con respecto a x me da 1 porque solamente tengo acá y esto es constante, y la primera componente con respecto a y solo me sobrevive este término que es un menos 1, entonces me queda 1 menos menos 1 me da 2. Entonces me queda la integral sobre la región D, sobre el disco, de la función 2. O sea que esto es 2 veces el área de D. Y que en este caso el área es un disco, entonces el área la calculo rápidamente como pi por radio al cuadrado. Entonces es 2 pi por el radio, que es 2 al cuadrado. Entonces esto acá me da 8 pi, ¿sí? Pero la que yo quiero, acá es donde viene. Este se planteó el teorema de Green. Pero lo que yo quería era la curva orientada horariamente. Entonces, ¿cómo la relaciono con la que tengo? Bueno, con el signo. Entonces, la integral sobre f de la curva orientada horariamente es menos esta integral, que me dio 8pi. Entonces, esto es menos 8pi. ¿Se entiende? Entonces, en lugar de escribir acá y hacer lío con el tema de signos y qué sé yo, el teorema de Green lo escribo correctamente y luego abajo, ¿sí? Escribo lo que yo quiero y cambio el signo.
¿sí? Eso me parece que es una de las cosas como más sanas que uno puede hacer. Bien, entonces en este ejercicio la diferencia con el anterior era que la curva estaba orientada en un sentido en el que no estaba propuesto para green, pero usábamos green orientada como corresponde y luego para calcular la que queríamos solo le cambiamos el signo. Bueno, y el último ejemplo, después ustedes tienen un montón para hacer en la práctica, es esta función. ¿Sí? Esta función y, menos x más coseno de pi por e a la i. Y tengo la curva dada por el gráfico de esta función. ¿Sí? La función es seno de x con x entre 0 y pi, orientada de derecha a izquierda. Ahora lo vamos a ver gráficamente. Entonces tenemos que calcular una integral de línea. Como verán, el teorema de Green me permite calcular un montón más de integrales que antes no las podíamos hacer con la integral de línea nada más, porque son más difíciles, porque se complica, ¿sí? Entonces, la función seno de x, ¿sí? Con x entre 0 y pi, se ve así, ¿no? Acá, fíjense que esto en 0 vale 0, acá fíjense que es pi sobre 2, en pi sobre 2 vale 1, ¿sí? Y en pi vale 0 de vuelta, ¿sí? Es siempre positivo acá. Y dice orientada de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces por eso está marcada la orientación. Esa es la curva. Esa es la curva, ¿sí? Y tengo que calcular la integral de línea sobre esa curva. Parametrizarla no es difícil. De hecho, volvamos un poco al tema de la parametrización. Uno siempre tiene que pensar en si vale la pena o no. Entonces, si uno, o sea, la integral sobre la curva, ¿sí? Esta curva está orientada, ¿sí? Orientada, f de s, ¿sí? Va a ser la curva, va a ser f, ¿sí? Evaluada en una parametrización. Una parametrización posible para esta curva, ¿sí? Es t seno de t, ¿sí? Con t entre 0 y pi, que sería lo lógico, ¿no? Sería como x seno de x, ¿sí? Entonces acá sería t, seno de t habría que fijarse, ¿sí? Acá le pongo más o menos la integral entre 0 y pi. ¿Por qué? Porque hay que fijarse si preserva una orientación. Eso lo dejo porque no vamos a seguir este camino. Y acá la deriva, la alfa prima de t, que es 1, coseno de t. Coseno de t. Entonces acá es 1, coseno de t. Ahí está. Diferencial t. Está escribiendo con algún delay. Entonces fíjense que yo acá tendría que poner, donde está E a la I, ¿sí? Tendría que poner seno de t. O sea, me va a quedar una integral horripilante, multiplicado por esto, una cosa horrible. Entonces, una de las cosas que uno puede proponer es, bueno, en realidad esto es imposible de resolver, o es muy difícil de resolver. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿podría aplicar el teorema de Green? Y lo que pasa es que la curva no es cerrada, ese es el primer problema, ¿sí? Entonces, si la curva no es cerrada, soné, porque no tengo una región. Bueno, lo que se suele hacer, ¿sí? Es muy común hacer, es decir, bueno, está bien, si la curva no es cerrada, yo lo que puedo es cerrarla. ¿Y qué es cerrarla? Es considerar una curva más grande, ¿sí? Por ejemplo, que la tenga como unión, ¿sí? Donde acá está C, que haya una C2 y que considerar una curva C1, o creo que, no me acuerdo qué nombre le puse, que sea la unión de estas dos. Y entonces acá la región pasaría a ser todo esto de acá. O sea, la curva de abajo sería el segmento, ¿sí? Que no se ve muy prolijo, ahí está mejor, ¿sí? Entonces, si yo considero una curva a trozos, que tenga, que uno de los pedazos sea la curva que yo quiero, ¿sí? Ahora sí tengo una curva cerrada.
Pero bueno, lo que voy a calcular, sobre lo que voy a tratar de ver las hipótesis del teorema de Green no va a ser sobre la curva original, ¿sí? No, va a ser sobre otra curva. Entonces, a eso es lo que hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, vamos a plantear un poco esto. Como les decía. De hecho, hay puntos iniciales y final, ¿no? Acá el punto pi 0 y el 0 es el inicial y el 0, 0 es el final, ¿no? La llamé así. Fíjense, consideré el segmento C1, o sea, el segmentito que une este punto con este punto, lo llamé C1. Y entonces ahí hice la curva unión de las dos, y esa curva sí es cerrada con la región D que les había marcado. La región D es x entre 0 y pi, se puede escribir y entre 0 y seno de x, ¿sí? Que yo creo que se ve bastante de mirar acá, ¿no? ¿Sí? Porque la región, si es todo esto, x va entre 0 y 1 y y entre 0 y la función esta. Y la función es C1, la función sobre la que estoy integrando, porque cada componente lo es, ¿sí? Eso lo tienen que revisar, pero acá es obvio. Acá está el grafiquito. Esta es la curva C, orientada de derecha a izquierda, y esta es C1, que fíjense que si yo la oriento de izquierda a derecha, a C1, entonces me queda que la curva unión está orientada positivamente, ¿sí? Porque es antihorario. Como verán, si yo camino por ella, la región D me queda siempre de la izquierda. Entonces, esta es la unión, ¿sí? Voy a aplicar sobre el teorema de Green, lo puedo aplicar para la curva grande, o sea, la que contiene a las dos. Entonces van a ver por qué me sirve hacer esto. Entonces, si yo aplico el teorema de Green, yo no voy a estar calculando en principio lo que quiero, sino voy a estar calculando otra cosa. Entonces, la integral de línea de la función f sobre la curva grande es, por el teorema de Green, igual a la integral sobre la región de la función esta, ¿sí? Que esta función me queda muy sencilla, me queda menos 2, porque fíjense que las funciones, si yo a Q, la segunda componente, la derivo con respecto a X, me queda un menos 1, y si a la primera función que es Y, la derivo con respecto a Y, me queda un 1, entonces me queda menos 1, me queda un menos 2. O sea que me queda algo muy sencillo. Y D está descrita como de tipo 1, con X entre 0 y pi e Y entre 0 y seno de X, o sea que puedo integrar en este orden. Y es muy sencilla esta integral, ¿sí? Fíjense que integro primero respecto de Y, entonces me queda menos 2Y con Y entre 0 y seno de X, o sea que me queda el menos 2 lo saco y me queda la integral entre 0 y pi de seno de X, que eso me queda menos coseno de X, una primitiva, pero con este menos me queda positivo, con X entre 0 y pi, entonces esto me da menos 4, ¿sí? Chequeen después las cuentas. Pero esto no es lo pedido, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo puedo relacionar esto que me dio menos 4 con la integral que yo quiero? Y bueno, porque la integral esta de línea, ¿sí? De la curva grande, es igual, por propiedad de aditividad, es igual a integral sobre el segmento, a integral sobre, perdón, sobre la curva orientada nuestra, la que queremos, más integral sobre el segmento, ¿sí? O sea, porque ellos, tanto la curva C como el segmento, son partes, o sea, los trozos de la curva C2. Entonces, fíjense, entonces voy a tener que menos 4 va a ser igual a esto más esto. Y lo que yo quiero es esta. ¿Sí? Acá es esta flechita es la orientación, ¿sí? De izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, y C1 el segmento al revés, de derecha a izquierda, ¿sí? Estas orientaciones no son las que, no, fíjense lo que yo escribí acá, que la integral sobre la curva 2 orientada positivamente me da estas dos, es igual a la suma de estas dos integrales orientadas. Estas dos orientaciones son las orientaciones heredadas por esta.
como esta está orientada positivamente, justo va a coincidir en la de C que va para este lado y la de C1 para este lado. Podría pasarme que me quedara justo la orientación al revés, en cuyo caso después tendré que cambiar el signo al final. ¿Sí? Acá en este caso no. Entonces, fíjense que la que yo quiero es esta, entonces acá yo tengo un -4 y si le resto esta, voy a obtener esta. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta me da -4, ¿sí? Menos la integral sobre el segmento. Entonces, voy a tener que calcular una integral de línea. Entonces acá uno dice, ay, bueno, pero entonces ¿para qué hiciste todo esto? Sí, pero ahora tengo que calcular una integral de línea de la misma función, pero sobre un segmento y no sobre la curva. Y va a ser algo mucho más sencillo porque el segmento siempre se va a parametrizar de una manera, ¿sí? Que me va a quedar alguna componente, su derivada, ¿sí? Nula. Entonces seguramente va a haber cosas mucho más sencillas de calcular. Entonces, para el segmentito lo puedo parametrizar, ¿sí? Con esta parametrización. Fíjense, por las dudas, vamos de vuelta al grafiquito acá. Esta quedaba una porquería, pero ahora estamos haciendo la integral sobre esta cosa, sobre C2, ¿sí? En el caso de C2, lo puedo parametrizar como alfa de t igual. T se mueve perdón, X se mueve como T y Y está fijo en 0, con T de 0 a pi. ¿Sí? Porque es recuerden que es este segmentito. ¿Sí? Y si yo lo derivo, eso me da el 1, 0, ¿sí? O sea, me da el vector 1, 0, que apunta para allá, ¿sí? O sea que preserva orientación. ¿Sí? Primero, es regular. ¿Por qué digo esto? Cuando estoy en tiempo 0, estoy en el 0, 0. Cuando estoy, o sea, en el punto inicial. Cuando el tiempo es pi, estoy acá, ¿sí? Y recorre sin detenerse, porque es regular. Entonces, preserva orientación, porque recorre de aquí a acá, ¿sí? Entonces, esa es la orientación que aparece acá. Esa es la parametrización, perdón, que aparece acá. Y esto es lo que recién acabo de decir. Alfa en el punto inicial, alfa en el punto final y cuánto vale la derivada, ¿sí? El vector derivada y que es distinto del 0, 0 siempre, porque de hecho me da 1, 0 para todo t. Entonces preserva la orientación heredada por C2 a causa del teorema de Green. Entonces, y esta integral me va a quedar como f evaluado en la parametrización, que me da esto, ahora lo vemos, por el 1, 0. Entonces, fíjense quién es F. F, por ahí es mejor. F de XY es Y, menos X más coseno de, esto es un más coseno de pi por E a la I. Entonces, cuando yo hago F evaluado en la parametrización es T, 0, me da 0 la primera componente y la segunda me da menos T más coseno de pi por E a la 0. Y esto me da 0, menos T, y acá me queda más esto que está acá. Esto da 1 y es coseno de pi, entonces esto da menos 1, menos T menos 1. ¿Sí? Por eso acá aparece menos T menos 1, ¿sí? Pero fíjense que queda muy sencillo porque esta parte se multiplica por 0 y esta se multiplica por 0, entonces me da 0 todo esto. Entonces la integral definida de la función 0 es 0. Entonces me quedó que la integral que yo quiero es menos 4 menos lo que me dio esta que es 0, o sea que me da menos 4.
Entonces, efectivamente, es útil. Es mucho, esta integral era sencillita de calcular y la otra también, ¿sí? Ahora lo hicimos paso a paso y parece difícil, pero si uno va con cuidado, es muchísimo más sencillo y además salen las cuentas, que es lo más importante. Entonces, bueno, para cerrar un poco esto, después con cada problema que surja o cada ejercicio les van a surgir también dudas, entonces algunas observaciones importantes. El teorema de Green se usa cuando no es conveniente calcular de modo directo la integral de línea, ¿sí? En general se usa en ese sentido, o sea, quiero la integral de línea y la termino calculando con una integral doble. En el sentido contrario, no, en general no se suele usar, no es que no, que es imposible, pero bueno, tendría que estar dadas las condiciones. Siempre chequear que se cumplan las hipótesis, o sea, ¿cuáles son? Que la curva sea cerrada, que la región la pueda describir como de tipo 1 o de tipo 2, o unión de tipo 1 o unión de tipo 2, y que el campo sea C1, ¿sí? Por lo menos tiene que ser C1 sobre la región, ¿sí? Si alguna de las cosas, si lo de la curva no se cumple, entonces tengo que ver si la puedo cerrar, ¿sí? O sea, no es que ella la voy a cerrar, sino que voy a considerar una más grande que sí sea cerrada y la contenga. La otra cosa, ser muy cuidadoso con las orientaciones, la que se quiere y la heredada, plantearlo claramente. Yo no hice un ejemplo, hice el segundo ejemplo tenía que ver con esto, pero ahí la curva era cerrada, lo que falta es algún ejemplo donde la curva no sea cerrada y la orientación heredada después sea justo la contraria, pero no quise poner otro ejemplo más porque ya era bastante redundante. Entonces hay que plantearlo paso a paso, ¿sí? Para no confundirse. Si una curva, esto de que no sea cerrada, tal vez se puede hallar otra de modo que la unión de las mismas sí genere una curva cerrada. Pero la elección de la forma de cerrarla es arbitraria. O sea, yo acá, cuando elegí cerrar acá, con este segmento, es una elección. Yo podía haber cerrado con otra curva. ¿Sí? Podía haber dicho, bueno, en lugar de esto, puedo poner acá un arco de circunferencia acá abajo, que se toque acá y acá. O sea, ¿eso era lícito? Sí, lo puedo hacer. Ahora, no sé si la integral va a salir, no sé si la cuenta va a salir. ¿Voy a poder aplicar el teorema de Green? Sí, pero por ahí que me quede difíciles las cuentas de vuelta, ¿sí? Y lo que va a cambiar fundamentalmente es la región D a considerar, ¿sí? Ya no va a ser esa regioncita que hice recién. Entonces, hay que tener, hay que tratar de cerrarla de la forma más sencilla posible, ¿sí? Bien, entonces, bueno, con esto pueden avanzar bastante en la práctica y bueno, está bueno para empezar a trabajar con otras herramientas para poder calcular estas integrales. Así que bueno, nos vemos.